Hola, ¿qué tal? En el Ecuador del Adviento, hoy queremos reflexionar sobre la esperanza que nos trae la certeza en un Dios que se ha encarnado en la familia humana y que ama nuestra vida. En la liturgia, las lecturas de las primeras semanas nos han hablado de preparar el camino interior ante el gran acontecimiento de la Navidad. El nacimiento de Dios en Belén, que celebraremos muy pronto, nos dice que Él se entrega por todos nosotros. Nace pobre, indefenso, débil, sometido a la persecución, a sus padres, a las leyes. Una entrega que nos recuerda la humildad y también la misericordia por todos nosotros, por los más débiles. Él, que es la vida, nos dice también cuánto vale la nuestra, cuánto vale la vida. Una enseñanza que nos invita a amar también nosotros la vida, a protegerla, a cuidarla, especialmente cuando sufre. La protección del más débil, los niños, también los ancianos, los enfermos, con la esperanza del Adviento. De todo eso hablaremos hoy, especialmente de temas donde se pone en juego hasta dónde vale una vida, como es el caso de la eutanasia. Y lo haremos prescindiendo de ideología. Tan solo hablaremos del valor superior de la vida de toda persona. A veces determinados argumentos cargados de ideología que hablan en nombre de la libertad pueden invadir espacios como la educación o la salud, en temas tan importantes como el respeto de la vida en todas sus fases, o simplemente la libertad de educación para transmitir los valores de padres a hijos. El Adviento nos invita a esperar ilusionados y activos, a mirar esa luz que desde Belén volverá a ser la fuente de muchas otras luces y tradiciones, una esperanza que es también defensa de la verdad. Comenzamos. Hoy, en Haciendo Iglesia, unas jornadas de bioética y derecho sanitario debaten sobre la humanización de la salud, especialmente en los últimos momentos de la vida, cuando el paciente se enfrenta al dolor o al sufrimiento. Han contado con el presidente del Comité de Bioética de España. Existen algunos argumentos en relación a la eutanasia que dependen, por desgracia, demasiado de la ideología, o que incluso son argumentos que realmente cuando uno los explora en profundidad, los analiza, se da cuenta que son falsos. La Conferencia Episcopal Española aprueba un documento sobre el valor de la medicina paliativa frente a las voces que piden la regulación de la eutanasia. Sembrar la esperanza, un texto que ha sido presentado por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Durante el Adviento nos preparamos para una de las celebraciones más importantes del mundo cristiano, la Navidad. Tradiciones como el Belén en casa o en lugares públicos que ya comienzan a presentarse, como este del Palacio Episcopal de Murcia. Apostar por la vida es apostar por el ser humano y es también apostar por la belleza de la creación y de algún modo aceptar y agradecer este don que Dios nos ha dado, nuestra propia vida. Sin embargo, a veces las situaciones de soledad, de sufrimiento o simplemente la cultura egoísta en la que vivimos, del descarte, como le gusta decir al Papa Francisco, puede llevar a muchos que se sienten débiles a renunciar a ese regalo que es la vida. Y los políticos pueden fomentar esa visión despenalizando acciones como el suicidio asistido, entre otras cosas. Hoy vuelve a ponerse en el discurso público la regulación de la eutanasia. Hace unos 20 años en España existía un gran consenso social que llevó a los políticos a decidir no abrir el debate de la eutanasia. Hoy, sin embargo, en una España fragmentada y con muchos intereses ideológicos, no estamos ya en ese momento. Según el especialista Francisco Javier de la Torre, se ha quebrado la solidaridad, un concepto y un valor que muchas veces olvidamos en este debate. Hemos hablado con él sobre el desafío al que nos enfrentamos hoy con la eutanasia. Estamos en una sociedad individualista. En las opiniones sobre la eutanasia hay una gran diferencia de pensamiento entre las generaciones jóvenes y mayores. Además, intervienen muchas voces, a veces desde campos tan distantes del contacto directo con el enfermo como el sector político, lo que produce que el debate se desplace desde los temas sobre el dolor hacia los planteamientos exclusivamente relacionados con el derecho basado en la autonomía personal. La eutanasia es uno de los 5 puntos que ahora tienen en la agenda el posible pacto de gobierno entre Podemos y el PSOE, y es una cuestión que lógicamente levanta muchas ampollas. El tema de la eutanasia
Es un cambio radical en nuestra tradición española y bueno, es verdad que en España se planteó hace 20 años en un debate serio, sosegado, tranquilo, que se hizo en el Senado español. Durante 2 años en el Senado se escucharon voces de muchos especialistas, de juristas, filósofos, teólogos, médicos, pero ahora no estamos en esa España de hace 20 años y ahora se está replanteando el tema. La controversia sobre Ramón Sampedro y su petición para que el Estado le autorizase morir llegó a convertirse en un debate público, apoyada por organizaciones como la Asociación al Derecho a Morir Dignamente y posteriormente con iniciativas desde el cine, también con financiación pública, que sirvió de escaparate para plantear el desafío de la eutanasia a la opinión pública. Con el caso Ramón Sampedro me gustaría hacer una reflexión que normalmente no se hace. La mayoría de las personas tetraplégicas no se sentían representadas en el caso Ramón Sampedro. El caso Ramón Sampedro debe tenerse, como en todo caso de cualquier ser humano que sufre. El sufrimiento de Ramón Sampedro no era tanto físico, sino un sufrimiento psicológico, un deseo de morir, porque no veía con sentido su existencia en ese momento. Era un caso muy especial. Precisamente en nuestro país, durante esos años, él tuvo mucho eco. Aparecía continuamente en los telediarios, aparecía en los medios de comunicación, aparecía en las televisiones. Pero los tetraplégicos, los más de 35.000 tetraplégicos que hay en España, casi no aparecían. Y la mayoría de los tetraplégicos no pedían una ley de eutanasia o de suicidio asistido. Lo que pedían que era mayores apoyos sociales, mayores apoyos económicos, mejores instituciones que les ayudaran a luchar por vencer a veces situaciones muy difíciles después de accidentes graves. Javier de la Torre es doctor en Derecho y licenciado en Filosofía y Teología Moral. Dirige la Cátedra de Bioética y preside el Comité de Ética en la Universidad Pontificia de Comillas. Recientemente ha estado en Murcia, en la Sala Pedro Arrupe, donde, entre otras cosas, ha propuesto una reflexión social sobre la eutanasia. Para este experto, cabe plantearse algunas preguntas y también algunas dudas. Una reflexión crítica de lo que supone la eutanasia. Pues hombre, la eutanasia, creo que una sociedad cuando se plantea despenalizar la eutanasia en determinado tipo de supuestos, pues creo que es un hecho que afecta al final de la vida y debe ser pensado con serenidad. Sobre todo una cuestión que yo creo que debe ser pensada, que a veces no se tiene en cuenta, y una agenda social en un país como España que quiere pues, profundizar la dimensión social y de solidaridad, es hasta qué punto en el fondo la eutanasia rompe la solidaridad, es una apuesta por los más desfavorecidos y por los más vulnerables o no lo es. Como decía el jesuita Francesc Abel, fundador del Instituto Borja, el primer centro europeo de bioética, en su comparecencia en el Senado español, refiriéndose a la dimensión social de la eutanasia. Él decía delante de sus señorías, imagínense una persona que está en un 5.º piso sin ascensor, se le ha muerto su mujer, nadie va a visitarla. Claro, esas personas, muchas de ellas desean morir. Lo que se tiene que plantear una sociedad es qué hacer con esos deseos de morir de las personas. Y él decía, hombre, es importante analizar las causas, muchas de ellas sociales, políticas, económicas, que llevan a muchas personas a desear morir. Ante un deseo de muerte, lo importante es ver si esa persona verdaderamente desea morir, si verdaderamente es autónoma o lo que quiere es, en el fondo, vivir de otra manera. Vivir más cerca de sus hijos, tener un mayor apoyo social, poder salir a dar un paseo, tener unos mejores cuidados paliativos. La sociedad avanza, aumenta la esperanza de vida y eso en muchas ocasiones en las que las familias necesitan dedicar más tiempo a sus mayores. Somos de los países afortunados con una gran esperanza de vida. La mujer española vive de media 84 años, tiene una esperanza de vida de 84 años. Claro, va unida esa larga esperanza de vida a muchos años
de cuidados y muchos años de dependencia y muchos años en que las familias están agotadas de cuidar. Si en esas situaciones un enfermo al final de su vida está oyendo, pues lógicamente y también de manera comprensible, a una familia cansada, a una familia agotada, a una familia que lleva ya 10 años cuidando un Alzheimer, o 5 años una enfermedad degenerativa, o simplemente que ya tiene 98 años el padre de la familia, o el abuelo de la familia, o el bisabuelo de la familia, pues bueno, ese enfermo está oyendo pues bueno, todo lo que supone de coste económico, todo lo que supone de coste psicológico, todo lo que supone de sobrecarga para la familia, todo lo que supone a veces también de coste en un sistema sanitario, y la sensación de muchos de ellos es sentirse una carga familiar, una carga social, una carga económica. Pero claro, una sociedad se tiene que plantear ante los enfermos al final de la vida ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Nos tenemos que retratar claramente en cómo cuidamos a los más vulnerables. Y ahí es donde es muy importante pues encargarnos de nuestros enfermos. Necesitamos una transformación social desde la bioética apoyada en los valores cristianos, aquellos que nos han hecho fuertes como sociedad, que miran en primer lugar al ser humano, que puedan hacer posible una ética de responsabilidad donde la sociedad pueda encarar una reforma más de fondo sobre los largos años del final de vida de una persona. Desde la política hay quienes proponen despenalizar la eutanasia como un modo de aliviar el sufrimiento de muchos pacientes en los últimos momentos de vida. Desde la bioética, sin embargo, hay otras muchas voces que piensan que la humanización de la salud, en estos casos, tiene muchas alternativas antes de ofrecer, adelantar o provocar la muerte. En Cartagena, en el Hospital Santa Lucía, se han celebrado las 13ª Jornadas de Bioética y Derecho Sanitario. El encuentro ha sido organizado por el Comité de Ética Asistencial del Área de Salud 2 de Cartagena, junto a la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria de la región y la Universidad Católica de Murcia. Con una exposición de temas y casos clínicos ha arrancado la cita destinada a profesionales y alumnos y que también ha contado con mesas redondas, ponencias y comunicaciones con la humanización en la asistencia sanitaria como eje vertebrador de las mismas. Y cada año la enfocamos con un tema, ¿no? Con un tema que creemos que es de aplicación en la clínica práctica. Este año hemos seleccionado el tema de la toma de decisiones en el final de la vida de las personas basada en la información. Va dirigido pues a todos los profesionales del área de salud. Y por supuesto contamos con la ponencia magistral del presidente del Comité Bioética de España y que también es miembro del Comité Internacional de la UNESCO como es Federico Montalvo. A mí me han pedido que hable de los mitos y realidades que hay en el debate de la eutanasia, donde voy a intentar plantear que existen algunos argumentos en relación a la eutanasia que dependen, por desgracia, demasiado de la ideología, o que incluso son argumentos que realmente cuando uno los explora en profundidad, los analiza, se da cuenta que son falsos. Institucionalizar la eutanasia, crear una eutanasia auxilio al suicidio como una prestación del sistema público plantea bastantes dilemas o al menos conflictos en una sociedad como la nuestra, que ya es una sociedad muy envejecida y en la que no es anormal que, por ejemplo, las personas mayores mueran solas en domicilio. Entonces, una eutanasia institucionalizada puede transformarse en una llamada a que es mejor morir que, por ejemplo, invertir en cuidados, no solo paliativos, sino cuidados de apoyo social, de apoyo psicológico. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, para dar respuesta desde el pensamiento cristiano a este debate que se está queriendo promover nuevamente sobre la eutanasia. La Conferencia Episcopal acaba de publicar un documento titulado Sembradores de Esperanza. En la relación médico-paciente, el profesional de la salud no debe olvidar la singularidad de la persona que acompaña. Hace unos meses, ante una representación de médicos italianos, el Papa Francisco recordaba la necesidad del médico de actuar con conciencia, con inteligencia y con corazón, especialmente en las situaciones más graves de sufrimiento, mostrando el rechazo a la tentación de la eutanasia. Si può e si deve respingere la tentazione indotta anche da mutamenti legislativi
di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone direttamente la morte con l'eutanasia. Si tratta di strade sbrigative di fronte a scelte che non sono, come potrebbero sembrare, espressione di libertà della persona quando includono lo scarto del malato come possibilità o falsa compassione di fronte alla richiesta di essere aiutati ad anticipare la morte. Hace unos días la Iglesia española presentaba un documento titulado Sembradores de Esperanza. El texto busca orientar la acogida, protección y compañía del enfermo en la etapa final de su vida. Monseñor Mario Iceta, presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, exponía los objetivos de este documento. Es dar una mirada esperanzada sobre los momentos que clausuran nuestra etapa vital en la tierra, ayudar con sencillez a buscar el sentido del sufrimiento en los últimos momentos de la vida, acompañar y reconfortar al enfermo, llenar de esperanza los últimos compases de la vida, acoger y sostener a las familias y seres queridos, e iluminar la tarea de los profesionales de la salud y del voluntariado que se dedica a los enfermos. La medicina ofrece una respuesta terapéutica para poder aliviar el dolor y disminuir el sufrimiento. Desde esta perspectiva, la medicina paliativa respeta la vida humana del paciente desde una visión integral, dando respuesta a las necesidades de los enfermos, empezando por los síntomas físicos. Yo me he dado cuenta que muchos de los sufrimientos en la familia provienen de los nietos, por ejemplo, porque en nuestra sociedad actual los abuelos son segundos papás y cuando fallece el abuelo no es que fallezca un abuelo lejano, sino que es casi mi segundo papá, es el que me ha cuidado. Y en muchas ocasiones tenemos que atender especialmente a esos nietos cómo sobrellevan la enfermedad y cómo van a llevar después el duelo. Por último, muchos enfermos, cuando se ven delante del final de su vida, se cuestionan muchas cosas y se hacen muchas preguntas. En estos casos también es necesario apoyar y acompañar, dando respuesta a la dimensión espiritual del paciente. El doctor Jacinto Bátiz, experto en medicina paliativa, subrayó la importancia de la preparación y disposición del personal sanitario para aliviar el sufrimiento del enfermo. Lo primero es no abandonar al enfermo ni a la familia. Tenemos que estar con ellos, no podemos hacer mutis por el foro. A veces, ¿cuántas veces habrán oído ustedes? Ya no hay nada que hacer. Esto no se puede decir en paliativos. Hay muchas cosas que hacer, hay muchos detalles que hay que atender y hay muchas cosas que el enfermo necesita. El enfermo ya sabe que la ciencia no le va a resolver su enfermedad, pero sabe que el acercamiento humano de los sanitarios, ese acercamiento personal, le va a ayudar mucho en su viaje final. Controlar los síntomas, adecuando el tratamiento al estado de salud del enfermo sin provocar o adelantar la muerte, sino aliviando su sufrimiento, ayudándole en su proceso de aceptación con paz y respeto por la persona paciente. Reflexiones que se incluyen en un documento que podrá iluminar el debate sobre la eutanasia desde una visión llena de esperanza y respeto por la vida. En relación a la firmeza de la fe y de nuestras convicciones, hoy sentimos una fuerte influencia cultural. Oímos hablar de ideología de género, de libertad de educación, de PIN parental, de colonización ideológica. Muchos se preguntan hasta dónde puede llegar el Estado o la Administración en la educación de los hijos cuando se difunden visiones sobre la persona que en muchos aspectos no son compatibles con aquella que las familias quieren transmitir a sus hijos. Se ha presentado recientemente un libro que denuncia el dominio cultural cuando pretende pasar por encima de la paternidad. Su título, Sin paternidad no hay libertad. Hemos hablado con su autor. Esta trilogía lo que pretende es abordar estas dos palabras, paternidad y libertad. Yo soy Francisco Martínez Peñaranda, presidente de la Asociación Libertas, y desde hace ya 4 años estoy con una cantidad de amigos y voluntarios luchando por estas dos cosas, por la paternidad y por la libertad.
Con esa carta de presentación, su nueva publicación llega a las librerías. Se trata de la primera entrega de una trilogía que se irá dando a conocer de aquí a finales de 2020. Entiende Martínez que el ser humano sin familia queda a expensas del Estado. Considera que los regímenes totalitarios han pretendido destruir a la familia para sustituirle. De este modo, el hombre queda desprotegido y desasistido, según asegura. A partir de ahí, pues, se le puede hacer lo que se quiera con él. Es el Estado el que le va a decir todo lo que tiene que hacer, lo que tiene que comer, cómo tiene que vestir, lo que es recomendable en sexualidad, todo. Es decir, le va a decir lo que es lo moral. Es el Estado su padre. Por eso yo en esta trilogía digo que sin familia, es decir, sin paternidad, el individuo queda totalmente sin libertad. Un principio que le lleva a señalar a determinados movimientos sociales. La ideología de género, el movimiento LGTBI, el feminismo, etcétera, todo esto son instrumentos en manos de los políticos para hacer política y son instrumentos de poder, herramientas de poder y de dinero, de una red clientelar que se han montado pues para ganar dinero. Tesis que se defienden en las 154 páginas que este lunes presentaba en sociedad en un acto que acogía el salón de actos del edificio Moneo del Ayuntamiento de Murcia. Continuamos nuestro camino de Adviento, ese tiempo con un sentido pedagógico de preparación para vivir con profundidad la Navidad. Don José Manuel Lorca Planes nos invita a estar alegres. Un saludo muy especial para todos ustedes. Lo cierto es que para mí es un placer saludarles en casa. Estamos en tiempo de Adviento y evidentemente estamos revistiéndonos de esperanza. En este tercer domingo de Adviento, lo que nos pide la liturgia es una conversión radical. Y así nos lo anuncia el profeta Isaías, el autor de la primera lectura que se leerá el domingo. Porque es posible para Isaías, y por eso nos invita a levantar el ánimo y vivir en la esperanza, porque él dice que incluso la estepa es capaz de que florezca, e incluso el desierto que dé frutos abundantes. Si esto es así, ¿cómo no va a hacer Dios posible que cambie nuestra tristeza en gozo, nuestras penas en alegrías? La razón, dice el profeta Isaías, y lo dice con mucha claridad, es que viene el Señor en persona a salvarnos. Y es que nos están anunciando acontecimientos de alegre esperanza. Lo que parece imposible para cualquiera de nosotros, podremos ver con nuestros propios ojos que para Dios todo lo hace posible. La venida del Señor es un acontecimiento tan grande que nos supera, que nos envuelve y nos rejuvenece, incluso en un estilo de vida nuevo. Esta es la razón que utilizaba San Pablo para animar a sus comunidades. Pablo exhortaba a los filipenses a algo importante, y es que no se aparten de esta sabiduría. ¿A qué sabiduría se refiere Pablo? Pues sencillamente a la que le dice a los filipenses: estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. ¿Qué les parece el mensaje? ¿No es realmente algo extraordinario? La invitación que nos hace desde la Iglesia, que nos hacen los apóstoles, los padres de la Iglesia, desde la fe más profunda, es que no pierdan la alegría. Después de escuchar la palabra, nos queda en nuestro interior una confianza especial y sobre todo una confianza porque me siento amado por Dios. Este es nuestro gozo y esta es nuestra fuerza. ¿Cómo puede estar triste una persona que se sabe amada? ¿Cómo será eso si sabe que Dios llena todos los vacíos de su interior, que Dios le perdona los pecados y que le anima desde el entusiasmo y desde la decisión hacia un camino nuevo, seguro y alegre? No puede haber tristeza en su corazón si sabe que Dios está con nosotros. Os deseo un feliz domingo
y que vivan siempre muy alegres. Son muchas las ciudades de todo el país que ya tienen preparadas calles y plazas con miles de luces y elementos navideños. También aquí en la región han estado trabajando para tenerlo todo listo. Vemos aquí el trabajo de los servicios del Ayuntamiento de Cartagena cuidando estos detalles. Luces, adornos, mensajes de alegría que no debemos olvidarlo, nos invitan a recordar el gran acontecimiento de un Dios que ha querido compartir nuestra naturaleza naciendo en Belén, en un lugar humilde, inaugurando un tiempo nuevo en nuestra historia. Y hace unos días se inauguraba también el Belén Municipal de Murcia. El Palacio Episcopal acoge un nacimiento napolitano formado por más de un centenar de piezas. Se trata de figuras de entre 30 y 40 centímetros que representan a pastores y animales, creando un entorno que ayuda a contemplar el gran acontecimiento del nacimiento de Jesús. Además, reforzando su sentido bíblico, incorpora escenas como la Anunciación o el sueño de San José. El belenista encargado de esta importante obra ha sido Cayetano Gálvez, un vecino autodidacta de la pedanía murciana de Los Garres. Lleva 9 años realizando las esculturas de este Belén. Como curiosidad, están modeladas a mano, tienen ojos de cristal y los cuerpos son de alambre y estopa. Les aconsejamos que se acerquen a contemplarlo. En el campus de los Dolores de Laucán, en Cartagena, se expone estos días previos a las fiestas navideñas uno de los nacimientos que pertenecen a la colección del Museo de Belenes del Mundo, que tiene sede en Ojós. Es solo una pequeña muestra, una representación del conjunto de nacimientos y pesebres que alberga el Museo de Belenes del Mundo de Ojós. Es simplemente la punta del iceberg de un gran proyecto que se inició hace ya 6 años en Ojós, y donde la misión fundamental era recuperar lo que es la tradición del mundo del belenismo en la región de Murcia. Y qué mejor que en Ojós. Es un lugar idílico que invito a todos a que vayáis, donde realmente es un portal de Belén. Si veis por la noche, con sus palmeras, sus ríos, sus huertos, sus casas todavía de tradición medieval. Un entorno de gran belleza paisajística que cuenta con el único museo de Belenes reconocido oficialmente a nivel nacional. En él se pueden ver piezas llegadas de los 5 continentes. Prácticamente de todos los países, donde hay obras, incluso algunas muy antiguas, del siglo XVIII, algunas del siglo XIX. El gran formato está a partir del año 60-70 hasta los años 90, y de artistas incluso a nivel internacional que tienen sus propios museos en esos países. Entre ellos tenemos de Cuzco, a Hilero Mendívil, de Perú, de México, de Italia, donde estas obras, lo importante de ellas es que representan las características y rasgos identitarios de cada uno de esas personas en esos países. Tiene distintas piezas que destaquen por su singularidad, son sobre todo las africanas, sobre todo el tema de las africanas, que es una zona que realmente es poco, donde el nivel de cristianismo es muy bajo, pero aún así se mantiene, y esa tradición, ese arraigo por el tema de las figuras. Y de hecho algunas de esas piezas son hechas por distintos artesanos que son pequeños poblados de África. Singularidades de esta colección que ahora se expone en el Campus de los Dolores junto a otra muestra cedida por la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Forma parte de lo que es el comienzo de este periodo de lo que es la Navidad, y que bueno, pues vamos a ir exponiendo con diversas acciones que vamos a ir realizando. Pero esto es una guinda muy bonita, para empezar, porque bueno, la verdad es que ya te abre un poquito ese apetito, ¿no? por lo que es la Navidad, por lo que es las fiestas que nos van a rodear, y sobre todo cómo lo tenemos que vivir ahí, ¿no? En familia. Lo importante es que los alumnos tengan esa formación integral en aspectos básicos, como pueden ser sus costumbres, como pueden ser los valores que nos sostienen. Identidad de la institución académica que ya se prepara para vivir las fechas navideñas. Y llegamos al final de este programa. Hemos hablado hoy de respeto a la vida, de optar por la solidaridad y por el acompañamiento antes que por la renuncia a la vida. El Adviento sigue anunciando que un gran acontecimiento que marcó y dividió la historia en 2 partes
estamos a punto de celebrarlo. Podemos dejarla pasar, conformándonos con el brillo de las luces y las tradiciones, o podemos ir a la fuente, a la raíz, al centro de este misterio, donde todo un Dios une su vida a la nuestra para decirnos que ya no estamos solos, que nuestra vida tiene un sentido, que su luz quiere iluminar la nuestra. Les invitamos a que se queden con nosotros en el siguiente programa, un nuevo testimonio de Vidas con Luz con Luis Emilio Pascual. Nosotros nos vemos la semana que viene. Sean felices.